La carrera sprint preparatoria para el Gran Premio de Austria tuvo situaciones realmente increíbles. Esta foto, la definición del séptimo puesto, lo demuestra. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube Telemétrico F1 y aquí tenemos a los protagonistas. En la línea de meta prácticamente y con la bandera a cuadros, llegando así. Esteban Ocon con el Alpine, George Russell con el Mercedes. Dos pilotos que acumularon, con estrategias completamente diferentes, un montón de méritos para disputar esos últimos puntos que quedaban en la clasificación. Hicieron un trabajo ofensivo y defensivo, creo que les amerita pensar en que pueden ser los mejores pilotos del sprint, más allá de los condicionantes de la carrera y los otros pilotos que sumaron más puestos. ¿Por qué digo esto? Quiero revisar un poco la telemetría de la carrera. Ocon, Russell, los dos dentro de este recuadro. Mérito de Ocon, haber utilizado el neumático intermedio durante toda la competencia, al igual que todos los pilotos que estuvieron arriba en el clasificador, a excepción de Hülkenberg, que terminó con neumáticos medios. Ocon se defendió con ese neumático, así todo, con piso seco prácticamente, del embate constante de Leclerc y sobre el final de George Russell, cuando los papeles decían todo lo contrario, que tenían que ir por neumáticos para piso seco. Él lo sostuvo, a pesar de no contar con la diferencia de los Red Bull, por ejemplo, ni con la diferencia que tenían los Aston Martin o Carlos Sainz en relación a los demás. Él desde un lugar muy incómodo logró esa defensa. Ese es su mérito. ¿Y el mérito de Russell? El mérito de Russell es que clasificó octavo a pesar de perder el duelo con Ocon, pero fue el primero de todos los pilotos que se jugó por esto, en ir por el neumático seco, cuando la pista todavía estaba mojada. Hicieron una estrategia a futuro y se jugaron en esas vueltas de transición hasta que la pista efectivamente se secara. Él fue el ratón de laboratorio, porque después cuando empezó a funcionar ese neumático, los demás empezaron a copiarlo. Y en ese contexto, vuelve a la pista en el último lugar y recupera todas estas posiciones. Es cierto, patrocinado por todos los que entraron a boxes, pero también porque tuvo un gran momento en la pista que le permitió sacar provecho de algunos adelantamientos, hasta que se acomodó detrás de Ocon. Lo significativo es cómo llegaron. Llegaron así, a 9 milésimas de diferencia uno de otro. Una diferencia que desde lo visual no podía determinarse. Tenían que ir a la telemetría. Así cruzaron la línea de meta. Observen. Fue realmente increíble. Russell hasta último momento tuvo la esperanza de ganar por un punto más. Llegaba con neumáticos intermedios de lluvia Ocon y llegaba con neumáticos de clasificación rojos Russell. La desventaja por Ocon era indiscutible, pero ya no quedaban más vueltas. Lo que hubiese necesitado Russell para ganar una posición más. Una de las diferencias más ajustadas de la historia, probablemente, pero uno no deja de recordar otras, para ir un poquito atrás en el tiempo. 1971, Monza, Peter Getting y Ronnie Peterson, un BRM y un March. La diferencia con los mecanismos de medición que había en esa época, que eran mucho más rústicos que los de ahora, habla de una milésima de segundo. Pero un poco más creíble incluso es la de Barrichello y Schumacher, Indianápolis 2002. Schumacher le debía un favor a Rubens Barrichello después de haberlo dejado ganar en Austria ese mismo año justamente, con una diferencia de una milésima sobre los ladrillos de Indianápolis. Es cierto, tanto en un ejemplo como en el otro se definía la carrera. En este caso, una modesta sprint de Austria antes de la carrera más importante y además un séptimo lugar. Pero, ¿por qué no viajar al pasado cada tanto para entender los méritos de hoy, donde todo es mucho más preciso y donde las estrategias son mucho más diversas? Por eso, el premio para Russell y para Esteban Ocon. Ha sido un placer y muchas gracias.